Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Les damos la cordial bienvenida a todos. Y bueno, antes de dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas, les vamos a pedir que nos indiquen si, bueno, ya me ganaron. Parece que ya están indicando que sí se escuche. Y bueno, pues ya vieron, nos acompaña mi querida esposa Sharon. Dios te bendiga, Sharon. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Es un gran gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Bueno, a mí también me da un placer tenerte aquí. Es una bendición poder tenerte aquí a mi lado y también de que seas parte de este apostolado y que nos ayudes, no solo a mí, sino también ayudes a los hermanos a recoger sus preguntas y no solo eso, los comentarios que haces, las respuestas que das. Estoy agradecido con Dios por tu vida y tu ayuda y bueno, públicamente quiero agradecerte. Gracias. Hermanos, todos sean bienvenidos. Queremos dar la cordial bienvenida a los hermanos que ya están ahí en el chat. Ahí puedo ver a Jesús y Karen Peraza. Dios les bendiga. Iván Munguía, saludos, hermano. Dios te bendiga. Jorge Sánchez, Lucio Guinés, Matías M. Dios te bendiga. Jorsi Alarcón, Dios te bendiga. Sergio Cobian, bienvenido. Dios te bendiga. Alejandro Vidal Lara. ¿A quién más ves por ahí, Sharon? Veo René García, MC, Ana Encarnación, Silvia Rosa Vázquez, Armando N. desde España. También Vegecio Parabellum, Cecilio Ríos, Yolanda Espinosa, Angélica Gallegos, Byron Castillo, Jorge Sánchez, Luz Gabriela Valdés, Alberto Francisco Hernández, Alex Torres, Marimar, bendiciones, Sammy, no sé cómo pronunciarlo, pero Dalala. También para Alex Torres, veo ahí a Marimar, Dios te bendiga. Yolanda Puelles, Ernesto Vázquez, geógrafo Gustavo Saavedra, Dios te bendiga. César Martínez, Sofía Pérez, Félix ZB, Dios te bendiga. Un saludo hasta Alemania. Jorge Ábalos, Araceli Velázquez Herrera, Byron Castillo, Dios te bendiga. MC, Dios te bendiga hasta la Florida o Florida. Carmen Esparza Magrath, Flores Morena. Dice Nelly Ordóñez que hoy es su primera vez en vivo. Entonces, bienvenida a la transmisión en vivo. Y bueno, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Bueno, ya saben, es foro abierto, lo cual significa que no tenemos un tema a impartir en lo particular. Así es de que solamente estamos aquí para estar con ustedes, para saludarles, pero no solo eso, si tienen alguna pregunta o simplemente algo en lo que podamos tratar de ayudar. No tenemos todas las respuestas, pero gracias a Dios no es necesario tener todas las respuestas para tratar de ayudar al prójimo. Y nosotros, pues, con lo poco que tenemos, lo queremos compartir con todos ustedes, hermanos. Dice Carmen Esparza McGrath, yo. Creo que no vimos su nombre. Sí, creo que la saludé, pero bueno, una vez más, Dios te bendiga, hermana Carmen Esparza. Saludos, y bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bueno, es que pues son muchos los hermanos, ¿no? Parece que tenemos actualmente hay más de 100 hermanos ahí. Y pues todos ustedes sean bienvenidos. Saludos a la hermana Alondra Cabello. Es nuestra vecina de aquí de la ciudad. Para los que no saben, estamos en Phoenix, en el estado de Arizona. Y bueno, estamos en el mero, en medio del verano, ¿no? Está haciendo algo de calor. Pero para que sepan dónde estamos y cómo está el clima. Estamos en medio del verano aquí en el estado de Arizona. Y bueno, todos ustedes, hermanos,
Bueno, pues ahora sí que literalmente no tengo un tema para ustedes. Solamente quise tomar ese tiempo, ¿no? Para ver si hay algo, alguna pregunta, algo en lo que quizás podamos... ¿Sabes? Ahora recuerdo que sí, alguien me mandó una pregunta por adelantado. Tenía que ver con el pasaje de Mateo 25, creo. Déjalo, no, 27. Creo que me dijo 27:52 cuando se narra la resurrección del Señor. Se narra la resurrección del Señor y se nos dice que hubo unos santos que resucitaron también ese día que el Señor resucitó de entre los muertos. La pregunta era que cómo debemos entender esa resurrección de esos hombres, de esos santos. Y vamos a ver qué es lo que podemos ver aquí en la misma escritura. Lo que puedo decir es que sí es un pasaje un tanto misterioso. Es un pasaje un tanto misterioso. Algunos han querido decir que no se trata de algo literal, sino que es algo simbólico. Esta es una interpretación realmente nueva. De hecho, las personas que han abogado por esta interpretación, que estas personas que resucitaron cuando el Señor Jesucristo resucitó, decir que este pasaje es algo simbólico o metafórico, es lo que se conoce como un novum en el campo de la teología. Es una novedad. Realmente la iglesia nunca lo ha visto de esa manera. Realmente se trata de personas que, como nos dice la escritura, fueron resucitados. Lo voy a leer. Es Mateo 27. Voy a leer leo del 50 en adelante. Y dice así: Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Bueno, aquí es cuando el Señor muere. Yo creo que estaba tratando de recordar de memoria. No es precisamente cuando resucita, sino es cuando muere el Señor. Pero bueno, lo leo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se quebrantaron. Y aquí es donde viene el pasaje. Estamos en Mateo 27:52. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que él resucitó, y saliendo de las... Es interesante porque aquí hay una aclaración. Aunque dice, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Bueno, yo creo que aquí, este pasaje sí es un tanto... puedo entender por qué esta persona me preguntaba, y de hecho me decía que le confundía un poco. Y bueno, y como ya se dieron cuenta, yo también me confundí. Yo comencé narrando que esto ocurre en la resurrección porque eso tenía en la mente, pero ahorita que estoy leyendo el texto al pie de la letra, comienza diciendo que esto ocurre cuando muere el Señor, se abren las tumbas, pero después se nos dice que los cuerpos de estos santos que resucitaron se presentan después de la resurrección del Señor. Entonces, sí es un pasaje que se puede prestar a la confusión. Y bueno, aquí estoy viendo aquí los comentarios. La Biblia que tengo, para los que tienen curiosidad, es la Biblia Didache, con los comentarios de los teólogos de la Iglesia Católica. Y estoy viendo aquí a ver si tenemos algún comentario. Dice aquí: el velo separaba a la gente de la presencia de Dios en el santo de los santos, en el lugar santísimo. Y bueno, continúa narrando. Realmente no
no hace un comentario aquí sobre estas personas, sobre estos santos. Solo nos habla de que el velo del templo se rasga, indicando que Jesucristo, su sacrificio, nos reconcilia con Dios. Pero realmente no es un comentario. Bueno, vamos a partir de lo claro a lo menos claro. Y lo que sí queda claro, hermanos, es que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Primero, la palabra primogénito no significa no tiene nada que ver con que sea el primer hijo, sino aquí es en el orden de importancia, es el orden cronológico. El primero de la resurrección es Cristo. Entonces, lo que sí no podemos nosotros concluir es que estos cuerpos de estos santos experimentaron la resurrección antes que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el primero de la nueva creación. Él tiene la preeminencia en todo. Y recuerden que Cristo trae la nueva creación. La primera creación, la antigua creación, fue contaminada por el pecado. Es la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ahora el segundo Adán, que es Cristo, Él trae una nueva creación. Y Él es el primero. Por eso se le llama el primogénito, es decir, el primero de entre los muertos. Entonces es lo primero que debemos dejar así bien sentado y descartar la interpretación de que estos cuerpos o estos santos experimentaron la resurrección antes que el Señor, porque el Señor es el primero de la resurrección. Ahora, bueno, aún habiendo dicho esto, todavía la pregunta permanece. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo aquí en Mateo 27:52? Y lo voy a leer una vez más. Dice, lo leo en su contexto, verso 50, Mateo 27:50. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Es decir, ahí el Señor entrega su vida. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Que esto es importante, ¿no? Aquí ya vemos nosotros lo que es el contenido teológico, es de arriba hacia abajo. Algunos han sugerido que esa es una referencia de que lo que está ocurriendo es algo que Dios está llevando a cabo. No se rasgó de abajo hacia arriba, dando a entender que fue el hombre, sino que el templo se rasga de arriba hacia abajo, dando a entender que es Dios quien está trayendo esta salvación, esta reconciliación. Es Dios quien está permitiendo, quien está abriendo el acceso para que los hombres, mediante el sacrificio de Cristo, puedan tener entrada, puedan tener acceso a la gracia de Dios, a la vida nueva, a la presencia misma de Dios. Bueno, continúo con la lectura y aquí es donde viene nuestro pasaje que estamos aquí tratando de entender. Dice, la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron. Y aquí viene el versículo 52. Las tumbas se abrieron. ¿Ok? Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. ¿Ok? Hasta aquí no nos está diciendo que ellos resucitan antes. De hecho, la segunda parte de este verso 52 creo yo arroja luz. La segunda parte del verso 52 de alguna manera disipa la confusión que la primera parte nos trae, porque cuando uno lee la primera parte pareciera que está diciendo que estos santos sí se adelantaron en la resurrección. Para cuando uno termina de leer la segunda parte del verso 52 de Mateo 27:52, cuando uno lee la primera parte uno queda bajo la impresión de que estos santos están resucitando, anticipándose al que es el primogénito de entre los muertos, al que se supone que tiene que ser el primero en la resurrección. Ahora, cuando uno continúa leyendo y uno lee la segunda parte del verso 52, es cuando la luz resplandece. Y vean lo que dice la segunda parte del verso 52. La segunda parte del verso 52 nos dice, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y ahora sí viene el 53, perdón. Dice así, y saliendo de las tumbas después, o sea, aquí el evangelista pone cuidado
en especificar que es después que Él resucitó. ¿Ok? Entonces, aún así hay una pregunta más. Ya vimos aquí que ellos no se adelantaron al Señor porque Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero en resucitar. Pero la pregunta que sí permanece es, debemos entender que estos santos, es interesante que el evangelista pone cuidado en decir que se trata de hombres santos que esperaban, obviamente que murieron en la esperanza de Dios, que murieron realmente en la gracia, en la amistad y en la gracia de Dios. La pregunta sería entonces, ¿debemos entender que estos muertos resucitaron para ya no ver muerte? ¿O fue una resurrección o más bien restauración a la semejanza de Lázaro? ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro? Lázaro resucitó. En la realidad algunos han señalado que más bien deberíamos referirnos a lo que le ocurrió a Lázaro más bien como una restauración, porque Lázaro fue restaurado a la vida natural. Eso es importante. Lázaro fue restaurado a la vida natural, a la vida que tú y yo estamos experimentando, no a la nueva vida, no a la vida de la resurrección. Lázaro no resucitó con un cuerpo espiritual, como si resucitaría el Señor a la postre. Entonces simplemente fue una restauración, lo cual significa que Lázaro volvería a morir y él murió y su cuerpo aún no resucita. Ahora la pregunta es, estos santos de los que nos habla Mateo 27:52, ¿cómo debemos entender esta resurrección? Y bueno, yo aquí me atrevo a sugerir, aunque yo recomendaría que leyésemos algunos comentarios católicos, ver lo que la iglesia, lo que los teólogos, lo que quizás algunos padres han mencionado sobre este pasaje, pero haciendo una inferencia, simplemente leyendo el pasaje, yo no tendría dificultad en aceptar que en verdad resucitaron como parte de la resurrección ya de entre los muertos. Es decir, ellos ya no murieron. Esta resurrección no es como la de Lázaro. No se trata de una restauración para después volver a morir, sino aquí yo me atrevo a inferir, y esa es mi opinión, es mi comentario personal, que estos santos que resucitaron después de la resurrección del Señor fueron como una especie de primicias, como una especie de prueba de que el Mesías es Jesucristo. Porque alguno preguntaría, bueno, ¿y por qué lo crees así? Lo creo por lo que dice después. Dice así, dice, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos, dando a entender que ellos resucitaron para dar testimonio. Ellos resucitaron para presentarse como testimonios vivientes de la veracidad de la identidad de Jesús como el Mesías, pero también de la resurrección de entre los muertos. Es una forma de decir, Jesús en verdad resucitó. Jesús no se robaron su cuerpo. Jesús no pretendió estar muerto. En verdad Jesucristo resucitó. Porque imagínate cuando estos muertos, estas personas que habían muerto y ahora se presentan vivos, imagínate la reacción de los judíos que vieron a estos santos resucitados. O sea, no había duda que ellos ya tenían mucho tiempo quizás muertos y se presentaron vivos. Entonces yo lo veo como un testimonio de la resurrección de Cristo y no veo yo aquí motivo para creer que se trata de una simple restauración semejante a la de Lázaro, sino que sí, en verdad pareciera que esto fue una especie de adelanto después de la resurrección de Cristo, una especie de Dios todavía dando una señal más de que en verdad Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, quizás algo que yo no he mencionado, no sé si vamos a ver ahí en el chat. Y ahí les pido una disculpa si ven que me estoy derritiendo, si está haciendo calor el día de hoy. Vamos a ver si ahí en el chat alguien tiene algún
algún comentario, algo ahí, alguna observación. Vamos a ver quién está ahí en el chat. ¿Ves algo? Dice Leobardo López que revivir es diferente a la resurrección, como estabas diciendo. Sí, así es, como en el caso de Lázaro. Y no solo Lázaro. Lázaro es quizás el caso más famoso, pero también se habla del hijo de la viuda. El hijo de la viuda de Naín. En uno de los evangelios se menciona a esta viuda y Jesús dice que se compadeció de esta mujer que había quedado sola. Era viuda, había perdido ya al esposo y ahora le estaba tocando ver morir a su hijo. Y Jesús, movido a compasión, revivió, restauró la vida de este hombre. Pero al igual que Lázaro, él volvería a experimentar la muerte, porque era necesario que primero resucitase el primogénito de entre los muertos. Y esa es la razón por la cual cuando se refiere la Biblia a Jesucristo como el primogénito de entre los muertos, a eso se refiere. Él es el primero de la resurrección, para que Él tenga la preeminencia en todo. Él es el primero en todo. Okay. Hay una pregunta de Carmen Aguilar que dice, ¿pueden hablar del infierno si existe o no? Y después dijo, los testigos de Jehová no creen en el infierno. Y nada más otro comentario de Miguel Cano con el mismo tema, dijo que la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Sí, el infierno es algo que la iglesia ha enseñado y afirma. No, obviamente como hombres pequeños que somos, desconocemos todos los pormenores, todos los detalles, todo lo que tiene que ver con la naturaleza del infierno. Sabemos que se trata de un lugar de castigo. Y utilizo la palabra lugar porque la Sagrada Escritura enseña que hay quienes van a resucitar para vida eterna. Pero también enseña, por otro lado, que hay quienes van a resucitar en su cuerpo. Será una resurrección corporal, pero para una muerte y confusión eterna. Jesucristo, más que nadie en la Sagrada Escritura, habló sobre la condenación del infierno. Jesús utiliza un lenguaje muy gráfico para describir este lugar de castigo eterno. Se refiere a él precisamente como castigo eterno. Habla de este lugar como donde el fuego no se extingue y el gusano no muere. Habla de este lugar como un lugar donde, dice el Señor, dice, allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Es un lugar donde las personas que estarán apartados de la gloria de Dios, que más allá del castigo, más allá del tormento de verse condenado, está el tormento de verse privado del bien supremo, que es Dios. Dios es el bien supremo. Por lo tanto, lo mismo se puede decir de lo contrario. La ausencia de Dios, el estar privado de una unión íntima con Dios nuestro Hacedor, es también, por lo tanto, el peor de los castigos. Si el bien supremo es Dios, ahora piensen en la ausencia de ese bien supremo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, se ha dicho. Y yo creo que en el caso de las almas que estarán condenadas, yo creo que verse en esa situación y saber que Dios les llamaba al arrepentimiento y rehusaron arrepentirse, pero como dice la Biblia, sino que amaron la mentira, amaron el pecado. Ese será tal vez uno de los más grandes, o quizás el más grande, me atrevo a decir, el más grande castigo, el más grande tormento. Sí existe el infierno, sí, no solo es un estado del alma. Hay quienes preguntan, o hay quienes quieren decir que te dicen, ¿qué es? ¿Es un estado del alma
o es o es un lugar. Y la respuesta es las dos cosas. No es que sea lo uno o lo otro, sino que son las dos cosas. Y la Sagrada Escritura sí dice que los que van a la condenación van en cuerpo y alma. Ahí entran otras preguntas ya de carácter especulativo, filosófico. Hay quienes han preguntado cómo es posible que un cuerpo pueda estar experimentando el tormento, el castigo por los siglos de los siglos sin ser consumido. Aquí esta pregunta es una buena pregunta, pero ignora el hecho de que el cuerpo que va a resucitar, el cuerpo de las personas que van a la condenación es un cuerpo resucitado. Entonces no se trata del cuerpo material que tenemos ahorita. Sí es un cuerpo real, pero no se trata de un cuerpo idéntico al que tenemos. Es, por ejemplo, para tratar de entender esto, hermanos, hay quienes hablan de la resurrección corporal de Cristo. Y la respuesta es sí, resucitó corporalmente, pero no te confundas. La resurrección de Cristo, cuando hablamos de la resurrección corporal de Cristo, no estamos diciendo que Cristo aún tiene el cuerpo físico, sino que es un cuerpo transformado. Real, sí. Tangible, sí. Pero es un cuerpo espiritual. La iglesia lo llama, tomando el lenguaje de San Pablo de 1 Corintios capítulo 15, la iglesia lo llama un cuerpo espiritual. San Pablo dice que hay cuerpos terrenales y también hay cuerpos espiritual. Entonces, lo mismo se puede decir de las personas que van a la condenación. Es un cuerpo que ha resucitado. No sabemos los detalles, pero esa es la razón por la cual van a estar en un castigo eterno y no se trata de que o sea, pensar que el cuerpo que actualmente tenemos es el cuerpo que irá a la condenación es un error, porque se está ignorando la realidad de la resurrección que experimentan estas personas. Sí es resurrección, pero por eso dice la Sagrada Escritura, unos resucitarán para vida eterna y otros, y noten la palabra que sigue, y otros resucitarán para condenación y confusión perpetua. O sea, sí es resurrección, pero es una resurrección que tiene como propósito ir a la condenación eterna. Por eso no hay que morir en el pecado mortal. Estaba leyendo hace poco y no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo que el pecado más grave que tenemos hoy en día es perder la sensibilidad al pecado. Y sí es cierto, yo pienso que muchas veces no estamos sensibles a la existencia del pecado mortal y la condición de nuestra alma. Creo que estoy de acuerdo con esta persona. Es una de las, quizás la peor tragedia, ¿no?, de nuestros tiempos, cómo el hombre se ha desensibilizado. Alguno dirá, no, pero eso ha sido siempre. No, en la realidad no, porque la Biblia sí enseña de una gradualidad. La Biblia sí habla de un aumento de la maldad. La Biblia sí habla de una degradación. Sí habla de una caída, de un hundimiento progresivo cada vez más en la maldad. Entonces, creo que esta persona ha acertado, ¿no?, en su comentario que las personas han perdido. Si eso sucede en la vida del cristiano, cuando el cristiano se descuida, cuando el cristiano se enfría, cuando el cristiano comienza a tolerar primero los pecados pequeños y después los no tan pequeños y después ya el pecado mortal, eso sucede, es un enfriamiento, es un descuido y sí, eso sí se va aumentando, ¿no? Y lo mismo sucede no solo con los individuos, sino con las familias, con las comunidades, con las sociedades, con el mundo. Sí. Dice Gabriel Aranda Tobar, en la Divina Comedia de Dante Alighieri se nos muestra gráficamente lo que podría ser el infierno, a pesar de que es literatura y no revelación. Ya es algo gráfico y lo que puede ser el infierno. Y hubo otra pregunta, no lo encuentro ahorita, pero alguien pregunta si el cuerpo
que va a destinación a la condenación también es cambiado. El cuerpo es transformado. Sí, aparentemente yo me atrevo a decir que sí. Porque no podemos hablar de una resurrección sin hablar implícitamente de una transformación. Sino como decir lo contrario sería entonces concluir como muchos dicen. ¿Cómo se te ocurre pensar que un cuerpo material va a estar eternamente siendo castigado sin que se desbarate? Entonces, decir lo contrario, decir que no hay una transformación en el cuerpo de los que van a ir a la condenación, sería entonces caer en la conclusión de las personas que dicen eso, que dicen, ¿cómo crees que van a estar siendo atormentados por los siglos de los siglos y el cuerpo no se desbarata? Pero entonces, por eso es apropiado creer que los condenados sí van a sufrir una transformación en sus cuerpos, de tal forma que experimenten una eternidad en un estado de condenación. Y tiene sentido porque también la Biblia sí habla de un cuerpo glorificado para los que van al cielo. Entonces tendría sentido que lo opuesto, los que van a la condenación también. Sí, y sí hay que distinguir, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Los que van al cielo tienen un cuerpo glorificado. No hay que confundirse. Los que van a la condenación tienen un cuerpo que es fundamentalmente distinto al cuerpo terreno, pero no es un cuerpo glorificado, sino que sería lo contrario. Así como el cristiano resucita y es transformado, alcanzando la glorificación final, lo contrario sucede en el caso de los que resucitan para la condenación. En lugar de alcanzar la glorificación, alcanzan lo opuesto. Es un cuerpo transformado, sí, pero no glorificado. Es un cuerpo realmente que carece de toda luz, que carece de todo contacto con el bien supremo, que es Dios. Y otro comentario más de Noé Ramírez. Dice, Jesús mismo describe al hombre rico, sufría el tormento en el infierno. Así es, ahí incluso ya se ve que aunque el hombre rico estaba en un lugar intermedio, era un lugar intermedio, porque recuerden que algunos aquí es donde también preguntan, ¿no? Los que fallecen están dormidos y están esperando la resurrección del día final para finalmente ir al lugar de castigo y al lugar de tormento. Y la iglesia siempre ha pensado que no. Cuando una persona que muere separado de la gracia de Dios, una persona que muere en sus pecados, una persona que fallece sin estar en la amistad con Dios, esta persona recibe lo que se conoce como su juicio particular en el mismo momento que la persona muere. Recuerden que hay dos juicios. El juicio general al final de los tiempos, cuando el Señor vuelva para juzgar a vivos y muertos, es un juicio general, un juicio público, por así decirlo. Pero también hay otro juicio, que es cuando morimos en el momento de nuestra muerte. En el momento en que morimos, por decirlo así, comparecemos, nos presentamos delante del Hacedor, no para contemplar su gloria, como en el caso de la visión beatífica, sino para dar cuentas. Y en ese momento es cuando se dictamina, cuando se hace manifiesto nuestra justa, ya sea condenación o bien justificación, salvación. Entonces, los que mueren separados de la gracia de Dios tienen su juicio particular, encaran al Hacedor, y en ese momento, aunque quizás no vayan por decirlo así, quizás no vayan a lo que será el destino último de los pecadores, pero sí están ya en una condición de castigo, en un estado de condenación. Y sí están sufriendo, porque el ejemplo que no sé si lo dijiste tú o leíste, el rico, aunque todavía se trataba de un estado intermedio, él ya estaba en un tormento, él ya estaba
recibiendo la justa retribución por su pecado. Sí, también gracias a Germán Posadas por el donativo y también hace una pregunta. Dice, ¿me podrían explicar Mateo 10, 34 a 36? También quisiera saber qué pasó con los cuerpos de Elías y Enoc, si carne y sangre no entran al cielo. Ok, ¿Mateo qué? 10, 34 a 36. Ok, vamos a ver. Mateo 10, 34 al 36. Vamos a ver. Muy bien, dice, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Bueno, leí ahí un par de versículos más para darle más contexto y no leer los versículos en aislamiento de su contexto. Bueno, aquí de lo que el Señor está hablando, el Señor no nos está diciendo, cuando dice no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz, no he venido a sembrar paz. Aquí el Señor no está diciendo que los cristianos no vamos a experimentar la paz que viene de estar reconciliados con Dios. Lo que el Señor más bien está diciendo, que en el tiempo presente, a causa de seguir al Señor Jesucristo, a causa de darle la espalda al pecado, vamos a tener conflicto aún con las personas en nuestras familias, aún con las personas más allegadas a nosotros. Y aquí el Señor utiliza el ejemplo de las personas pues más cercanas, ¿no? Habla de la suegra y la nuera. Cosa que curioso, ¿no? Que el Señor hablando en el contexto de la enemistad o del conflicto, habla de la suegra y la nuera. A lo mejor solo fue casualidad, ¿no? No es cierto. Pero dice al padre con el hijo, a la madre con la hija, a la suegra con la nuera, y a unos de su casa serán los enemigos de aquellos que decidan seguir a Cristo, ¿verdad? Y después dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la encontrará, la hallará, la salvará, dice en otro pasaje. Y después dice que quizás el pasaje a muchos esto los deja pensando, donde dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. En otro pasaje paralelo dice, el que no aborrece a su madre o a su padre. Y algunos han preguntado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que realmente el Señor está diciendo? Bueno, el Señor no nos está pidiendo que tengamos un odio, que aborrezcamos a nuestros seres queridos, a papá, a mamá, a la suegra, a la nuera, a nuestros hermanos. No, lo que el Señor está diciendo es que cuando por causa de seguirlo a Él, tengamos que tomar la decisión de escoger entre seguir al Señor o permanecer en amistad con papá o con mamá, dándole, o sea, si vamos a ser puestos entre la espada y la pared, donde llegas a un momento, a una situación donde tienes que decidir a quién le vas a dar realmente tu última lealtad, si al Señor o al papá que no quiere nada de Dios, o a la mamá que no quiere saber nada de Cristo y de su evangelio, o a la suegra o a la nuera que aborrecen completamente
las cosas de Dios. ¿Qué vas a hacer cuando te veas puesto en una situación en la que forzosamente tengas que decidir? A eso se refiere cuando el Señor dice, el que no aborrece a su padre o a su madre no puede ser mi discípulo. Aquí, no, de hecho, en este pasaje de Mateo, no utiliza la palabra aborrecer, pero sí que dice aquí, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El Señor no nos llama no nos llama a que seamos tibios. El Señor realmente demanda de nosotros completa lealtad y fidelidad. Y si hay algo que se está interponiendo entre ti y Dios, si hay algo que se interpone entre una persona y el llamado de Dios, entonces ahí es cuando tú debes tomar tu decisión por Cristo, para seguir a Cristo. No puedes ser neutral, no puedes ser tibio. No puedes decir, pues amo a Dios, amo a Cristo, me gustan las cosas de Dios, pero no estoy dispuesto a renunciar o no estoy dispuesto a vivir con el desprecio de mi familia, porque no quiero que me desprecien, no quiero que me separen de la comunión. Ahora, eso es algo difícil. El Señor en ningún momento dice que sería fácil. Por eso Él habla de cruz. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Qué significa cruz? Es sacrificio, es dolor, es sufrimiento, es condena de muerte. Yo pienso que en una manera práctica, hoy en día, donde podemos ver eso mucho, tener que hacer ese tipo de decisión es en la conversión. Pienso en ejemplos de testigos de Jehová que empiezan a darse cuenta que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y luego tienen que enfrentar a su familia y hasta a veces pues es la práctica de los testigos de Jehová pues echarlos afuera de la familia. Y qué difícil eso, pero de eso está hablando ese pasaje. ¿Qué vas a escoger? Es difícil, muy difícil, pero... Es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, o en el caso de nosotros, que por seguir el llamado de Dios, en este caso para entrar a la iglesia de Cristo, pues nos tocó tomar una decisión que fue, pues... nos tocó tomar una decisión que nosotros sabíamos que nos costaría la pérdida de amistades, de relaciones familiares, de ciertos privilegios, pero por amor a Él, por amor al llamado de Dios, por amor a Cristo y por amor a la Santa Iglesia que Él fundó, por amor a Cristo, fue que nosotros, después de considerar el precio que teníamos que pagar, fue que resolvimos verdaderamente amarlo a Él más que a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona. Y hay que ser sincera, que sí me dio mucho miedo. Tenía miedo a experimentar el rechazo, pero al final del día es lo correcto. Tienes que seguir a Cristo, no importa las consecuencias. Así es. Entonces, básicamente es lo que el Señor está diciendo aquí en este pasaje. Cuando dice, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. Dice, no he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Ahora, gracias a Dios que hay familias completas que son conversas, hay familias completas que son cristianas, hay familias completas que están siguiendo al Señor, pero no siempre es el caso. Y si eso que estamos leyendo, si lo entendemos en su contexto original,
en su contexto histórico. Recuerden que el Señor se está dirigiendo a una audiencia judía que estaba a punto de dar la espalda al Mesías, una audiencia judía que estaban a punto de rechazar a su Mesías. Como dice el prólogo del Evangelio según San Juan capítulo 1, Él era la luz, hablando del Señor, y la luz, dice, y la luz en el mundo estaba, y el mundo había sido hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, tenemos aquí al Señor Jesucristo que estaba a punto de ser rechazado por el pueblo judío, hablando de manera general. Yo sé que no todos los judíos lo rechazaron, pero hablando así en términos generales, la gran mayoría sí que lo rechazaron. Y el Señor les está diciendo, miren, ustedes que me están escuchando, llegará el momento en el que para que ustedes continúen siendo mis discípulos, les va a tocar tomar una decisión de tal magnitud que seguirme a mí implicará la pérdida de tu familia. Me gusta lo que dice Félix. Dice, hermanos José y Sharon, no existe mejor amistad que estar en la única y verdadera iglesia de nuestro Jesucristo. Señor fundó. No perdisteis, pero sí ganasteis. Así es. Así es. Por eso, de hecho, eso que comenta el hermano Félix es exactamente lo que dice el Señor aquí en el verso 40. Perdón, no en el verso 40, en el verso 39. El que encuentre su vida la perderá. El que no esté dispuesto a sacrificar, el que no esté dispuesto a perder su vida, aunque esta persona tal vez piense que está salvando su vida, es lo que sucede. Cuando una persona no está dispuesta a sacrificar por Dios, desde el punto de vista humano, esta persona piensa que está salvando su vida, piensa que está preservando su vida. Pero no, el Señor dice, el que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Entonces, a lo mejor tú eres alguien que está siguiendo a Cristo y eres el único en tu familia. Eres la única, eres una mamá que ni tus hijos ni tu esposo te entienden. Ellos no quieren, ahorita no quieren saber quizás nada de Dios. Y tú eres una mamá, eres una esposa que eres la única que ha decidido seguir al Señor. Y tú, pensando en tu situación, tú humanamente puedes pensar, pues lo he perdido todo. Pero el Señor dice, el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará, la hallará. Pero el que la gane, o sea, el que le dé la espalda a Cristo para salvar su vida, para ganar su vida, en la realidad, al final del día, la perderá. Y es lamentable. Entonces ahí se cumple lo que dijo el Señor. Entonces los últimos serán los primeros, y los que piensan ser los primeros serán los últimos. Hay una pregunta interesante de Claudia L. Dice, en mi país, y no sé cuál país es, pero en su país han decidido cerrar un seminario porque los curas querían dar la comunión en la boca. Dicen que la decisión fue tomada o al menos avalada por el Vaticano. Esto me hace dudar de la iglesia. Y no sé si querías hacer un comentario sobre eso. Bueno, primero, ¿no? Hay que señalar que es difícil hacer comentarios específicos porque no sabemos los pormenores, no sabemos los detalles, no sabemos realmente no sabemos, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Creo que, si no me equivoco, se está refiriendo a un seminario en la Argentina. Recién escuché en los noticieros. En la Argentina, si no me equivoco, es en la frontera, en lo que es la frontera con Chile. Estoy tratando de recordar el nombre, no sé si es Mendoza, no recuerdo, pero sí sé que es un seminario antiguo, tradicional, con historia, en la parte oeste, dando la frontera con Chile. Y sí escuché, pero sí es muy difícil emitir un juicio. Pero más allá de que no sabemos los detalles,
más allá de que no es lo más prudente emitir un juicio sin conocer realmente la situación. Más allá, nada más así con esa información, debo confesar, pues que me parece un poco extraño que por dar la comunión en la boca, si es así, repito, no conozco los detalles, pero si es así como han reportado los noticieros, pues sí debo confesar que me resulta no solo extraño, sino incluso si ese es el caso, pues injusto. Lo veo algo injusto. Pero siempre, hermanos, hay que usar la prudencia y siempre es bueno esperar, no adelantarse. Hay que esperar. Hay que esperar a que salga a la luz más información, más detalles. Ahora, si se concluye que sí, que en verdad no hubo culpa, no hubo otras situaciones, no hay otros detalles, no hay otros asuntos y simplemente fue por dar la comunión en la boca, pues en esa situación, pues sí, me parece desproporcional, ¿no? Sí, pero pienso que en toda la historia de la iglesia, si pensamos en algunos santos que querían vivir su santidad, muchas veces enfrentaron oposición desde los mismos Sí. obispos. Tomás de Kempis. Sí, no es algo nuevo ese tipo de situación. Sí, Tomás de Kempis en su libro, en su famoso libro, el libro que ha sido publicado y tiene más ediciones, después de la Biblia, ese libro con más publicaciones y más ediciones. Me refiero al libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Él habla que si no hubiese injusticias y si nuestros hermanos no tuvieran defectos, pregunta de manera retórica Tomás de Kempis, entonces, ¿qué tendríamos que sufrir por amor a Cristo? Algunas veces Dios permite, no que sea la voluntad de Dios, pero algunas veces Dios permite ciertas circunstancias injustas, dolorosas, para que podamos nosotros sacrificar algo por amor a Él. Entonces, no es lo ideal, pero recuerden que no vivimos en un mundo ideal, aún dentro de la iglesia, aunque yo sé que no debería de ser así, pero aún no se consuma el tiempo de la consumación. Todavía no llegamos a su plenitud, a su consumación final. O sea, ya estamos en el reino de Dios, ya estamos en la nueva creación, pero aún estamos en proceso. Aún no hemos llegado a la consumación. Es lo que los teólogos llaman el ya, pero aún no. Ya llegó el reino de Dios. Ya estamos, dice la Escritura, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ya estamos formando parte del cuerpo místico de Cristo. Podemos tener una dulce comunión con Él. Incluso muchos tienen hasta experiencias muy especiales, muy dulces con el Señor. Pero aún no somos. Aún no se manifiesta lo que en verdad somos. Aún no hemos terminado. Aún tenemos todavía que experimentar la pasión de Cristo. Aún todavía debemos permanecer unidos con Cristo para, como dijo San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo para salvarme por mí. Y otra cosa, regresando a los santos, lo que hace la diferencia entre un santo y un esquizmático es que un santo practica la obediencia. Si pensamos en San Francisco de Asís, que él fue con el mismo Papa y él obedeció lo que dijo el Papa, hasta esperó afuera con los cochinitos. San Francisco de Asís. Ajá. Entonces lo que estoy diciendo es que la diferencia entre un santo y un rebelde, por decirlo así, es que un santo, aun si no está de acuerdo,
obedece sus obispos y hasta el Papa. Y entonces siempre tenemos que guardar nuestro corazón, cómo reaccionamos, porque nos puede entrar a amargura si no cuidamos de nuestro corazón. Sí, de hecho dice la carta a los hebreos que tengamos cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, dice, muchos sean contaminados. Es lo que sucede sobre todo cuando es alguien que tiene una posición de autoridad, de liderazgo, cuando esta persona no cuida su corazón. Nos dice el autor de la carta a los hebreos que tengamos cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, dice, dejemos de alcanzar la gracia de Dios, y dice, y muchos sean contaminados. Entonces siempre debemos de tener mucho cuidado. Los santos siempre permanecieron en la iglesia, y dicho sea de paso, muchos de los santos sufrieron a manos de hombres dentro de la iglesia, aún de la jerarquía, pero debemos nosotros permanecer en la iglesia. Muchas veces estar unidos a los sufrimientos de Cristo significa padecer dentro de la iglesia. Sí. No es fácil, es doloroso, pero pues es una oportunidad también para ser transformados a la imagen de Cristo. Es un trance. Por ejemplo, cuando te duele la muela, no es algo que te encanta, es algo que te hace implorar y te hace rogar a Dios que te quite ese dolor de muela. Pues ahora imagínate los dolores del alma. Ahora imagínate los sufrimientos del alma que muchos santos han tenido que soportar. Es la pasión. Y debemos de estar dispuestos, hermanos. Vamos a las preguntas. Pregunta Alejandro Pérez. ¿A qué se dedica un teólogo y qué tiene que estudiar para lograrlo? Bueno, un teólogo se dedica... La teología es el estudio de Dios. Es la ciencia que estudia a Dios, ¿verdad? Entonces, el teólogo es el que se dedica a hacer teología. Y en la iglesia hay teólogos. Obviamente, ¿no? Comienzas con una licenciatura o bachillerato, según, no sé, en diferentes países le llaman de diferentes maneras. Estudias un bachillerato o una licenciatura, después haces una maestría, después te puedes doctorar. Esa es la forma en la que la iglesia, así es como se forman los teólogos dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo se llama la persona que preguntó? No me acuerdo. Bueno, ya lo borré. Ok. La persona que preguntó si tú quieres ser un teólogo, pues obviamente, ¿no? Ahí se recomienda que busques la dirección de tu párroco, de tu líder, quizás, no sé si tienes algún consejero, algún director espiritual, pero pues es posible que Dios te esté llamando a prepararte. No solo los clérigos son los que pueden ser doctores o teólogos en la iglesia, también laicos pueden ser teólogos. No dejas de ser laico, eso es algo importante. Si tú te preparas y no sé, llegas a obtener tu doctorado en Sagrada Escritura, en teología dogmática, etcétera, no dejas de ser laico. Sigues siendo un laico, pero sí puedes ser un teólogo. Entonces, digo esto porque pues en la iglesia tenemos los clérigos, está el clero y están los laicos. Entonces, el laico será un laico siempre, aunque tengas un doctorado en teología. Y también pregunta Gloria García si solo los hombres pueden estudiar teología. Y yo diría que la respuesta es no, porque pensamos en Santa Teresa, que es doctora de la iglesia. Sí, de hecho no, hay muchas mujeres en la iglesia que tienen sus doctorados, tienen sus maestrías. No es exclusivo me refiero al estudio, ¿no? Al estudio de la teología, ¿no? No es exclusivo para los varones. Obviamente, ¿no? En el caso de los ministros, me refiero a los sacerdotes, es exclusivo para los varones. Es parte de lo que Cristo le ha dado a su iglesia. También están teniendo una plática aquí entre algunas personas y
lo estaba leyendo y algunas personas están diciendo que en el budismo hay una práctica que es muy parecida al rosario que usan. Oh, sí. Ajá. Sí lo he visto como un rosario, Ajá. pero grande, ¿no? Más largo, creo. Sí, y Sí. tal vez piensa que de ahí lo saca el catolicismo. Entonces, no sé si quieres hacer una diferencia entre el rosario y lo que usan otras religiones. Sí. Eh, lo que es la metodología de las bolitas que usamos en el rosario, eso no es propio de la religión cristiana. O sea, los seres humanos tenemos diferentes métodos para ya sea para memorizar, para meditar, para contar. Entonces no debería de resultarnos como una novedad. Por ejemplo, si estás viendo un documental del budismo y ves que ellos cuando están en sus momentos de meditación y las prácticas que tienen ellos en el budismo, no debería de realmente de tomarnos por sorpresa que tengan cierta metodología semejante a la nuestra o semejante a la del Islam o a la de ninguna otra religión, porque eso es parte de la experiencia humana, Sí. es una metodología. Por ejemplo, ¿qué cultura no tiene un sistema numérico? Todas las culturas tienen un sistema numérico. ¿Por qué? Porque eso es lo que utilizamos para llevar una secuencia, una metodología, un conteo, para enfocar los pensamientos en una realidad. ¿Ok? Entonces, a eso obedece que tú encuentres, no solo en esta persona mencionó el budismo, ¿verdad? Pero no solo el budismo, en el Islam también tienen algo muy semejante al rosario. Como dices, es algo humano, es algo Sí. en la persona que deseamos meditar, la meditación. Y las bolitas te ayudan porque estás utilizando el sentido del tacto. Me gusta lo que dice Mónica Martínez. Dice, está hablando, creo que la persona que hizo la pregunta al principio se llama Illuminati. Ah, ok. Y ella le dice, no confundas la meditación del budismo a la meditación a la oración. Sí. En el budismo te dicen que medites para encontrarte contigo mismo. Y la meditación en la oración es para Dios. Sí, eso es cierto. El comentario que yo hacía es en cuanto a la metodología, ¿verdad? De hecho, si se fijan, no, ni siquiera hablé nada del contenido. Lo que hacen los budistas, de hecho, ellos buscan poner sus mentes en blanco para alcanzar un estado de conciencia más elevado. Mientras que nosotros no, el cristiano, el católico, no busca poner su mente en blanco para elevar su conciencia o entrar en una especie de trance, sino todo lo contrario. Nosotros buscamos poner nuestra mente no en blanco, sino buscamos poner los ojos de nuestro corazón en Cristo, meditando en las obras de Dios, meditando en los atributos de Dios, meditando en la palabra de Dios, meditando principalísimamente en los misterios de Dios. Y ahí es donde entra la hermosura del rosario. Si tú ya has escuchado muchas veces que los católicos hablamos de lo hermoso que es el rosario y tú no eres católico, quizás eres protestante o qué sé yo, evangélico o nada, simplemente no eres nada, ¿no? Pero tú escuchas que los católicos hablamos de que el rosario es algo muy hermoso, que Dios usó el rosario para convertirme, que el rosario me ha ayudado mucho, que me ha ayudado a progresar en santidad, me ha ayudado a progresar en virtudes. Tú dirás, ¿pero qué tiene que ver el rosario? No entiendo. Es que el rosario lo que hace, lo que estás haciendo cuando estás utilizando el rosario, estás meditando en los misterios de Cristo. Estás meditando en las obras y en las maravillas de Dios. Entonces no es el rosario en sí mismo. De hecho creo que por aquí tengo el mío. A ver. No es en sí la materialidad del rosario. Eso nomás lo usamos para estar contando y todo eso lo utilizamos para apuntar hacia una realidad de nuestra fe, de los misterios de Dios. Pero entonces, si estamos meditando en los misterios dolorosos, yo estoy meditando en cuando Cristo fue azotado, cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo estaba en el jardín del Getsemaní. Estoy meditando en la pasión de Cristo, en su dolor, en su sufrimiento que Él recibió porque me amó. Siendo Dios, siendo perfecto,
siendo santo, puro, sin mancha, como un cordero sin mácula, un cordero inocente. Pero Dios, hecho hombre, Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él con su pobreza nos enriquece. Con su pobreza nos hace ricos. Entonces yo cuando medito, yo uso el rosario para meditar en todo esto. Entonces, por eso decimos que el rosario es hermoso. No nos referimos, no estamos diciendo que, mira qué hermoso es esto, oh, mira qué bonito, o hay poder aquí en estas bolitas. No estamos diciendo eso. Amamos el rosario, porque el rosario nos ayuda a enfocarnos en Cristo, en los misterios de Cristo. También meditamos en nuestra Madre, la Virgen María, porque ella tuvo una participación activa en la obra que el único y suficiente Salvador llevó a cabo. Entonces nosotros no tenemos problema en decir que también la Virgen María es parte de, porque nuestro cristianismo no es un cristianismo parcial, no es un cristianismo donde escogemos lo que nos gusta y lo que no lo dejamos afuera. El cristianismo de la Biblia es un cristianismo que incluye a nuestra Madre, la Virgen María. Y por eso es que también ella es parte del Santo Rosario. Es la Madre de Dios, la Madre del Dios encarnado, la Madre del Dios humanado. No es la Madre de la Santísima Trinidad, ella es una criatura que recibió dones y privilegios, prerrogativas muy especiales en virtud de que ella se convertiría en la Madre del Dios encarnado. Ella es la nueva Eva. ¿Qué significa Eva? Madre de los vivientes. La nueva Eva es la madre de los verdaderos vivientes. ¿Quiénes son los verdaderos vivientes? Los cristianos, los que están en Cristo. Como dice Apocalipsis 12:17, que ella es madre de los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús. Y así también yo pensaba en el rosario. Cuando no conocía el rosario, yo pensaba que los católicos nada más estaban hablando como los budistas, diciendo cosas para no pensar en nada. Porque la verdad no tenía ni la menor idea de que se trataba de realmente meditar en Cristo. Y eso es lo que lo hace hermoso. Es una meditación. Estás pensando en algo muy importante. No estás pensando en nada. Sí, porque nuestras mentes se distraen muy fácil. Sí. Muy fácilmente. Nuestros pensamientos divagan. Tu mente, ¿a cuántos no nos pasa, hermanos, que queremos dedicar un tiempo para la oración y ya estás pensando en otras cosas? No necesariamente cosas malas, pero te estás distrayendo. Pero el rosario, como es algo material, es algo físico, porque recuerda que no eres un espíritu flotando en el aire, también tienes un cuerpo material. Y el rosario es algo material, tiene que ver con lo que es la sacramentalidad de la fe católica, que es algo que la mayoría de protestantes han perdido. Por eso ellos no entienden los sacramentos, no entienden lo del agua bendita, no entienden lo del incienso, no entienden las velas, no entienden, porque tristemente para muchos todo es espiritual y todo es en la cabeza, pero esa no es la experiencia humana. La experiencia humana es que tienes un cuerpo y también tienes un espíritu. Por eso dijo San Pablo, glorifica a Dios con tu espíritu y tu cuerpo. No nomás con tu espíritu, pero bueno. Le doy las gracias al hermano Germán Posadas por su contribución, por su donativo. Gracias, hermano Germán. Dice, hola hermanos, ¿me podrían explicar Lucas 23, 27 al 30? Muchas gracias por ilustrarnos y compartir sus conocimientos con nosotros. Lucas 23, 27. A ver, vamos a ver, porque siempre me ponen puros versículos muy difíciles de explicar. Pero bueno, vamos a ver, 23, del 27 al 30. Lo leo y dice así. Lucas 23, del 27 al 30. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que dirán,
Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Bueno, ahí termina, ¿no? A las colinas, sí, está hablando aquí. Hay un contexto histórico. Definitivamente Jesús tiene en mente lo que sucedió en el año 70. En el año 70 de nuestra era, después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el año 70? Ocurre lo que se conoce como la invasión de Jerusalén. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo está rumbo al Calvario, cargando su cruz en medio de su pasión, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Humanamente hablando, estas mujeres veían a Jesús en una condición terrible y le estaba yendo muy mal a Jesucristo. Y sí, humanamente Jesús estaba en su pasión, pero Jesús les quiere hablar de otro dolor, de otro sufrimiento, de otra realidad más triste y más profunda y que en verdad es lamentable. Lo que Cristo estaba sufriendo a la postre iba a resultar en la gran salvación, en la redención. Él les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y lloren por sus hijos. Y luego les dice, miren, lo que está a punto de venir es tan terrible que ustedes como mamás quisieran haber no tenido hijos. ¿Qué quiere decir eso? Para una madre, una de las peores cosas que le puede suceder a una madre es ver a su hijo sufrir. Entonces Jesús está diciendo, eso será tan terrible que las mujeres que no tuvieron hijos serán bienaventuradas en el sentido de que no les tocará el dolor, no les tocará el sufrimiento, no les tocará la tragedia de ver a sus hijos, carne de su carne, experimentar lo que estaba a punto de ocurrir. Y sabemos que lo que sucedió en el año 70 en Jerusalén fue algo terrible. El historiador judío Flavio Josefo, en su historia de los judíos, él narra con detalles cómo sucedió la invasión por parte de los ejércitos de Roma, del Imperio Romano. Fue algo terrible. Fue algo muy trágico. Y ese es el contexto inmediato, el contexto histórico. Pero también tiene una aplicación para el tiempo final. Sobre todo para la recta final antes del regreso de Cristo. Cuando vendrá un juicio también sobre este mundo. Pero sí, el contexto inmediato e histórico apunta hacia la invasión de Jerusalén en el año 70, que es cuando se destruyó el templo. Si alguna vez te has preguntado por qué porque ya no existe el templo, porque ya no está el templo de Jerusalén. Y dicho sea de paso, esa es la razón por la cual el judaísmo actual no es igual al judaísmo del tiempo de Jesús. ¿Cuál es la gran diferencia entre el judaísmo del tiempo de Jesús y el judaísmo actual, contemporáneo, moderno? Que no hay templo, no hay sacrificios, no hay sacerdocio, no hay templo. Esa es la razón por la que siempre enfatizamos que no debes confundir el judaísmo rabínico, que es lo que conocemos, que se reúnen en la sinagoga, con el judaísmo del tiempo de Jesús, que sí tenía un templo, sí tenía un sacerdocio, sí tenía sacrificios. Entonces, por eso se dice que lo que hoy llamamos judaísmo es fundamentalmente distinto al judaísmo del Antiguo Testamento o del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente hay un nuevo templo, es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Hay un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y tenemos el nuevo sacrificio, el sacrificio único, suficiente y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el cual es actualizado de una manera real cada vez que se celebra el sacrificio de la Santa Misa. Es un solo sacrificio. Y esto ocurre en el nuevo templo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, con el sacerdote según el orden de Melquisedec.
Dice Ale, ¿cuál es para ustedes la mejor traducción de la Biblia? Es una pregunta difícil de responder. Yo diría que no hay una sola traducción que sea la mejor de todas. Yo creo que hay varias buenas traducciones y creo que dependiendo el uso que le queramos dar, o sea, puede ser la mejor. Más bien la pregunta sería la mejor ¿para qué? Para la lectura diaria, para el estudio gramatical, dependiendo para qué se le quiera utilizar. Entonces, si la traducción es muy literal, casi palabra por palabra, no va a ser muy fluida. Porque cuando tú traduces de una manera muy literal, casi palabra por palabra, o sea, imagínate el griego y si te agarras traduciendo palabra por palabra, cuando lo leas en castellano, no va a ser muy fluida la lectura. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que tiene que haber un balance. Y ahí es donde entra ya el trabajo de los biblistas, de los expertos en las lenguas originales. Y siempre ellos están luchando por tener un balance entre lo literal y también que se esté realmente comunicando el sentido, la intención del escritor sagrado. Porque muchas veces cuando la traducción es demasiado literal, se pierde el sentido de lo que el autor sagrado quería comunicar. Ahora, de que hay traducciones que dejan mucho que desear, sí las hay. Buenas traducciones, la verdad es que hay varias, no es una sola. También esto puede ser un poco subjetivo, hay que decirlo. También tiene que ver con nuestro gusto personal. Hay buenas traducciones. Yo creo que la Biblia de Jerusalén es una buena traducción. Yo creo que la Biblia de Navarra es una buena traducción. Tengo en mis manos la traducción de la Conferencia Episcopal de España. También yo creo que es una buena traducción. Está la Biblia de Félix Torres Amat, que es una traducción basada en la Vulgata, que para los que no saben, la Biblia Vulgata es la Biblia oficial de la iglesia, que también creo que es una buena traducción. Está también la más popular quizás en el mundo de habla hispana, de habla española, es la Biblia de Latinoamérica. Esa Biblia tuvo, por decirlo así, un mal comienzo, porque es una Biblia que incluye notas, comentarios, notas teológicas y comentarios. Y se encontró, eso es una realidad, esto no es una teoría de conspiración, se encontró que había notas, que había comentarios, incluso imágenes, porque también tenía fotografías, que eran tendenciosas hacia cierto tipo de teología. Entonces se le quedó ese estigma. Y ahora muchos incluso ya van al otro extremo, muchos no quieren saber nada de la Biblia de Latinoamérica. Ahora tú dirás, entonces, ¿por qué es tan popular? Bueno, una de las razones por las que la Biblia de Latinoamérica es muy popular es porque es una traducción que es muy fácil de leerse. Es una traducción cuyo lenguaje es muy fluido y a mucha gente le gusta. Es un lenguaje con el cual están familiarizados. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí utiliza el vosotros, utiliza el habéis, utiliza este tipo de castellano, que algunos lo llaman que el castellano clásico. Y hay gente que no hablan de esa manera, ya no utilizan el vosotros, ya no utilizan el habéis, el oísteis, el sabéis, y no se sienten cómodos. Entonces, yo puedo entender por qué alguien diga, no, yo prefiero la latinoamericana o la Biblia del Pueblo de Dios, que creo que es una traducción argentina, porque es con el idioma que más me identifico. Ahora, ya si te vas a profundizar más en el estudio, sí, ahí sí ya tienes que, más allá de lo que te gusta, más allá del lenguaje que es lo que tú hablas, sí tienes ya que, ¿cuál es la traducción que realmente se apega más al texto? Más allá de lo que me gusta, más allá de lo que estoy acostumbrado, ¿cuál es la traducción que más comunica lo que el original está diciendo? Y ahí ya es donde entran otras traducciones. La latinoamericana no es de las más literales.
es un poco más dinámica, la traducción es más flexible. Pero no significa, yo no llegaría al punto de decir que la Biblia latinoamericana es una mala traducción o que no la leas. Yo he escuchado muchas personas, hay una página de internet que encontré que hablan pestes de esta traducción, pero algo me llamó la atención, que no ofrecen nada concreto. Uno esperaría que te dirían, por esta razón y en este pasaje y el griego y aquí no nada más hablan de que es de lo peor y que la original tenía comentarios marxistas con ideas de teología de la liberación y comunistas y que tenía una fotografía de La Habana, Cuba, donde se apuntaba hacia la revolución. Y sí es cierto, la iglesia la revisó, quitaron esas imágenes, quitaron muchos comentarios. Ahora, de ahí a que se pueda todavía mejorar la traducción, yo creo que se puede mejorar. Y si hay un pasaje, está en Mateo capítulo 5, si no me equivoco es el verso 3, donde dice bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí la latinoamericana traduce de una manera que ninguna otra Biblia, y yo he revisado muchas Biblias católicas y protestantes, nunca había visto esa traducción. En lugar de decir los pobres en espíritu, dice bienaventurados los que tienen el espíritu de pobre o el espíritu del pobre. Hay que entender como que tienes que ser pobre. Y no es eso lo que dice el Señor. Ese versículo sí está muy interesante y sí me llamó mucho la atención. Y tengo que ser honesto, hermanos. Ese versículo sí me dejó pensando bastante. Porque revisé todas las Biblias que tengo, protestantes y católicas. No encontré ni una sola traducción que diga bienaventurados los que tienen el espíritu del pobre. No, es bienaventurados los pobres en espíritu. No es una condición social. No es si eres rico o eres pobre. Es una condición del corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, no los que tienen el espíritu del pobre apuntando hacia una condición social. Ese versículo sí que está muy interesante. Bueno, esa traducción, perdón, no el versículo, la traducción. También tengo otra pregunta aquí de Josué Raúl Pavía Costal. Yo he hecho el rosario. Cuando dicen que debemos meditar en los misterios, exactamente qué es lo que se debe hacer. Para mí, a mí me ayuda mucho ver videos de los misterios. Por ejemplo, si estoy haciendo los misterios dolorosos, me gusta ver videos de la pasión mientras estoy rezando. A mí me ayuda porque soy una persona muy visual. O si no tienes videos, puedes ver dibujos o tener algo en la mano para ayudarte a meditar en el misterio. Por ejemplo, si estás meditando en la corona de espinas, tener o video o imagen en la mano para meditar qué significa la corona de espinas para mí. Y muchas veces cuando yo estoy rezando el rosario y estoy meditando específicamente en el rosario, en el misterio, me vienen pensamientos, cosas que no había pensado antes. Entonces, te ayuda mucho a entender mejor la vida de Cristo, hasta si estás meditando los dolores, los misterios dolorosos. Te ayuda también meditar en el sufrimiento de nuestra madre. Es muy bonito si cuando rezas el rosario, que lo haces realmente meditando en los misterios. Te ayuda a apreciar más el rosario. Es una de las razones por las cuales la iglesia anima a los cristianos a utilizar las imágenes sagradas. Es uno de los propósitos de las imágenes sagradas. Sí. Recuerden que somos seres sensoriales. Utilizamos la vista, el tacto, el oído. Ahí entra lo que son entonces nosotros al contemplar la imagen del crucificado, eso es muy poderoso. Recuerden que una imagen habla más que 1000 palabras. Las imágenes tienen un poder inherente. Entonces por eso la iglesia siempre ha animado a los cristianos a utilizar las imágenes sagradas.
no porque sean dioses, no porque tienes que pensar que es un dios, no. Se supone que te tienen que llevar a una mayor piedad, a una mayor devoción. Te tienen que llevar a una más excelente contemplación de lo que es el Señor Jesucristo, de lo que es su iglesia, de lo que es nuestra familia, nuestra Santa Madre, la Virgen María, la vida de los santos, me explico. Entonces ahí es donde entra todo eso. El culto a los santos no se trata de una adoración como si fuesen dioses. Simplemente los santos son los héroes de la fe. En otras tradiciones no tienen esta riqueza, no tienen a los santos, no tienen las vidas de los santos y carecen de estos grandes ejemplos. Los santos son esos, son grandes ejemplos, son héroes de la fe, son monumentos de la gracia de Dios, son reflejos de la gloria de Cristo. Sí. Bueno. Pues ya tenemos casi 1 hora y media aquí, no sé. Sí, de hecho iba a señalar esto para que no alargarnos demasiado. Aquí déjame ver déjame ver. Dice aquí la hermana Atlántida Azul. Qué bonito nombre, Atlántida Azul. Dice, José, ¿qué opinas de que en un canal están hablando mal de usted? Bueno, no sabía que en otro canal estaban hablando mal de mí, pero bueno, opino que bienaventurados sois cuando por causa de mí os critiquen y os ultrajen mintiendo, ¿no? Entonces, si se está hablando mal de mí porque he cometido un acto vergonzoso, pues entonces es justo. Si es de otra manera, si es como dijo el Señor, si es mintiendo, si es algo sin fundamento, pues me glorío porque soy bienaventurado de que por causa del Señor de manera injusta aunque no sé, la hermana no nos dice, ¿no? La verdad no es que no me interesa, no estoy interesado en saber, pero bueno, eso opino, que si es con justicia, opino que pues que necesito mejorar mis caminos. Y si es sin justicia, opino que estoy bienaventurado. Eso es lo hermoso de ser cristiano. Si tú sufres verdaderamente por el Señor, eres bienaventurado. Ahora, si estás sufriendo a causa de tu propio pecado, si estás sufriendo a causa de tus fallas, de tus pecados personales, es diferente. Ahí no le eches la culpa al Señor, ahí no te sientas como que estás sufriendo por causa de Dios. Ahí lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y necesitas buscar la gracia de Dios para ya no estar cometiendo esas injusticias y ya no estar sufriendo y ya no estar siendo el objeto de esto que te está sucediendo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que oremos por aquellos que nos persiguen, que los bendigamos y no los maldigamos. Que Dios bendiga a estas personas de este canal, quien quiera que sea. Que Dios los bendiga y oremos por ellos. Vamos a ver. Bueno, pues yo creo que como dijiste ya tenemos 1 hora y media. Vamos simplemente ahora a saludar a los hermanos. Y para irnos despidiendo. Apologética Pedregal, Dios te bendiga. Hermano Eric, Dios te bendiga, qué bueno verte por aquí. Raymond, Rodri, dice el hermano que no te quiere no es de Cristo. Pues dice el dicho, ¿cómo dice un dicho? Que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ¿no? Eso es cierto. San Pablo dice que él trató de agradar, que él trataba de hacer todas las cosas para todos. Y hablando de Tomás de Kempis en su imitación de Cristo, él hizo esa observación. Tomás de Kempis dice, San Pablo trató de ser todas las cosas para todos los hombres y ni aún él mismo San Pablo pudo agradar a todos. Si San Pablo no lo logró, pues ¿qué se puede esperar de mí que no le llego ni a los talones al gran apóstol San Pablo? No había escuchado ese dicho, me gusta. De que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, suena chistoso, ¿no? Pero sí es cierto.
Y es que la verdad, al final del día, pues sí tenemos muchas cosas en nuestras personas que necesitan ser pulidas, necesitan ser mejoradas. Y muchas veces quizás sin darnos cuenta estamos quizás afectando a otros. Y que Dios nos ayude. Dijo el salmista que hay un pasaje donde el salmista dice, líbrame de mis pecados. No recuerdo cómo dice, de mis defectos. Muéstrame mis defectos, muéstrame los defectos que me son ocultos. Es que hay cosas que nosotros tenemos mal en nosotros que ni cuenta nos damos. Entonces le debemos de pedir a Dios que nos muestre esas cosas en las que estamos fallando, para no estar siendo piedra de tropiezo, ¿verdad? Mis hermanos, les mando un fuerte abrazo, a todos ustedes, MC, Alejandro Vidal Lara, GB OC 68, Raida OJ, Lucy Barrios, Mónica Martínez, Miller Reyes, Artillero Destructor. Wow, ese nombre suena bien combativo, ¿no? Artillero Destructor. Dios te bendiga, hermano. Claudio Mancilla, hermana Mercedes, no te había visto, hermana. Dios te bendiga, hermana Mercedes Taveras. ¿Quién más tenemos ahí? Claudia L. A ver, ¿qué dijo la hermana Mercedes? Dice, sí, no, pues es triste, ¿no? Marcos Pereira, saludos desde Nueva York, Dios te bendiga, hermanito. Carmen Esperanza, Enrique Virrueta, Jorsi Alarcón, Estela Figueroa, Guillermo Galván, Alex Torres, Angélica Jaime, Rosa Isela Díaz de León, JLNCN, Dios te bendiga, saludos. Illuminate Martínez, me imagino que es, Dios te bendiga. Nada más quería decirle a Illuminate, he estado viendo el chat y veo que tienes muchas dudas y preguntas, y nada más te quiero animar a seguir buscando la verdad y siempre con el corazón abierto, como Dios te va dirigiendo. Pregunta Brett Nolan que si estamos en vivo. Así es, hermano Brett, estamos en vivo, hermano. Ahí perdón si no hemos visto, quizás porque el hermano siempre tiene buenas preguntas, Brett. Perdón si no hemos visto tus preguntas o tus comentarios, pero sí, no nos damos abasto. Así es, estamos en vivo, hermano Brett. Dios te bendiga. Jorge Flores, Cecilio Ríos, Carlos E. Gómez, Clemen Arroyo, Angélica Jaime, Aper 334, Patti Garnica, Sergio Cobian, Julio Pozo Lazo. También te quería mencionar que Claudia L. era pentecostal y se ha hecho católica. Oh, felicidades. Para dar la bienvenida a la iglesia. Felicidades, sí, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar un fuerte aplauso a la hermana. Un aplauso para la hermana, bienvenida. Dios te bendiga. La iglesia católica no es perfecta, porque está hecha de pecadores, somos pecadores, perdonados por la gracia de Dios, pero sí te puedo decir algo. La iglesia es hermosa porque es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia tiene algo muy especial. Tiene la plenitud de la fe, en verdad, es el cuerpo de Cristo, por eso la amo, a pesar de que todos tenemos fallas. La iglesia no es perfecta, pero verdaderamente es el cuerpo de Cristo. No, a mí me gustaría estar aquí horas. Yo pudiera estar aquí horas y horas, pero pues luego, una de mis debilidades es que hago videos muy largos. Eso es cierto pero bueno, no quiero que sea demasiadísimo. Hermano Leobardo López, Dios te bendiga. Dice el hermano Leobardo, oremos por Illuminati. Sí, oremos por Illuminati. Qué bueno que estás aquí, Illuminati, sigue buscando. Yo cuando comencé a estudiar el catolicismo, yo lo comencé a estudiar no para hacerme católico. Yo pensaba que yo ya tenía el 100% de todo el entendimiento, pero no, me di cuenta que yo era sincero, yo era honesto y sí tenía un cierto conocimiento, pero la verdad era más lo que ignoraba que lo que sabía. Me refiero en cuanto a la iglesia.
pues a mí me había enseñado, ya saben, lo clásico, ¿no? La Iglesia Católica es mala, la Iglesia Católica es una corrupción, es una mezcla de paganismo con cristianismo, la inventó Constantino, viene de la religión babilónica, toda la sarta de malas interpretaciones que uno encuentra en el océano que está fuera de la iglesia, ¿no? Pero sigue investigando, sigue estudiando. Dice Brett Nolan, deberías investigar y aclarar algo sobre la iglesia marónica católica, que muchos creen que está en la verdad, pero siguen la herejía monotelita. Bueno, ahí depende, hermano Brett. Estas iglesias o esos ritos orientales, hay diferentes grupos. Unos sí están en comunión con la iglesia y son ortodoxos, o sea, su doctrina es recta, es sana. Pero hay otros grupos que tienen ideas que no están en conformidad. Él mencionaba a los maronitas. Hay diferentes grupos maronitas. De hecho, es muy interesante. Cuando los coptos, hay coptos que están en comunión con la iglesia, los coptos. Pero hay coptos que no están en comunión. Sí. Precisamente porque tienen ideas que no están en conformidad con lo que la iglesia siempre ha enseñado. Me gusta decirle a Claudia que dice que sigue luchando con sus dudas por las doctrinas pentecostales que carga encima. Entiendo mucho lo que estás diciendo, porque aún cuando me hice católica, los primeros meses me costó mucho trabajo todavía, porque era muy nueva en la iglesia. Entonces sí toma tiempo, es poco a poco, aún si estás en la iglesia, toma tiempo acostumbrarte y entender. Pues es una fe muy grande. Sí, aun cuando ya eres católico, todavía sigues aprendiendo, todavía tu alma sigue todavía siendo restaurada, sanada, limpiada, tu mente. Todavía hay algunas cosas, formas de pensar que todavía las traemos de la manera que pensábamos antes, ¿no? Como protestantes. Sí. Pero Dios te va... Es un proceso que no se acaba hasta que el Señor no nos llama, ¿no? También dice, no sé el nombre, pero JLN, que feliciten a mi esposa Carla Seolveda, por favor, es su cumpleaños. Entonces, muchas felicidades a Carla. Felicidades, Carla. Dios te siga bendiciendo y te guarde, te conceda muchos años. Y bueno, y todos hermanos. Bueno, yo ya me despedí como 3 veces y aquí sigo todavía. Les mando un fuerte abrazo a todos, a todos hermanos. Hermana Mercedes Taveras, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y para los que no saben, nuestra hermana, pues ella estuvo delicada con lo del corona, pero gracias a Dios ella ya se recuperó y ya está completamente restaurada. Y cada vez que la veo me da gusto, porque la verdad cuando nos dio la noticia sí me asusté. Y sí, es que hay gente que no todos, la minoría son los que les toca fallecer, ¿no? Pero sí hay quienes se nos han ido. Y cada vez que veo a la hermana me da mucho gusto. Y me da gusto de verlos a todos, hermanos. Bueno, cuídense mucho, hermanos. Busquen siempre la santidad. Y dice Carmen que pueden estar aquí horas sin queja. Sí, ¿verdad? Te mandamos un fuerte abrazo, hermana. Dios te bendiga. Y hermanos, busquemos la santidad. Y cuando vengan los momentos difíciles, no los desperdiciemos. Aprovechemos esos momentos de dificultad para unirnos al sufrimiento de Cristo. Y Dios nos sabrá recompensar. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo y Rey. Que viva Santa María siempre Virgen. Amén. Hasta luego, hermanos.